Queridos amigos, a nadie le gusta ir a los tribunales. Realmente es un poco como la rutina de ir a los entierros o la de ponerse una de esas inyecciones intramusculares que te molestan. A veces se puede llegar a comparar con una inspección de Hacienda. Nadie quiere tener un litigio, nadie quiere que le demanden y nadie quiere que le citen. Lo mejor siempre es ver esos edificios, esas instituciones desde fuera y que nunca te relacionen con ellas. Lo que sucede es que los españoles se enfrentan cada día a un telediario que está plagado de estos casos. Ha sucedido históricamente en la democracia y, por supuesto, ha sucedido desde el año 2018, cuando llegó el gobierno del cambio y nos trajo un poco los ingredientes de siempre, que son los casos de corrupción vinculados al PSOE. No es que el PP no los tenga, pero es que estos se vendían como, por fin, el cordero después del lobo y realmente al final son lo mismo. Hoy, mejor dicho, ayer, jueves, declaraba en el Tribunal Supremo de forma voluntaria, para evitar su posible imputación, José Luis Ábalos, el que fuera secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transporte. Aquí le podéis ver en esta imagen, en el paseillo. Y digo paseillo primero porque siempre ha tenido ese toque de torero, esa especie de carácter especial que daba antes de entrar a pasar aproximadamente 3 horas delante del juez. Pues bien, él quería defenderse sobre las acusaciones que Víctor de Aldama, otro que también tiene bastante facha de torero, para qué negarlo, y que ahora mismo se siente perjudicado porque él dice que lo único que intentó es ayudar al país y hacer negocios y al final está intentando buscar un pacto con la Fiscalía, es un secreto a voces, para evitar ir a prisión por todos los delitos que presuntamente ha cometido, de los que se le está investigando. Entonces, Víctor Aldama, como decía, acusó a José Luis Ábalos de determinados asuntos que huelen un poco mal, entre otras cosas, el cobro de comisiones por los famosos contratos de material sanitario durante la pandemia, el esconder esas comisiones en República Dominicana, el haber apalabrado un piso de 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana, y además, por supuesto, de haber puesto un pisito que pagaba la trama de alquiler en un piso de lujo, un apartamento de lujo en Madrid, en un sitio tan demandado como la Plaza de España para Jessica. ¿Y quién es Jessica? Pues según José Luis Ábalos, una persona con la que mantenía una relación normal. Según el medio The Objective, una relación normal que implicaba un pago o determinados pagos cada vez que quedaban, además de la puesta a punto de un apartamento en una zona privilegiada de Madrid. A José Luis Ábalos, desde luego, le pasan cosas que no le pasan al resto de los mortales, o por lo menos le pasan cosas que al resto de los mortales los denominan de otra forma. Pero bueno, hoy con toda tranquilidad, con esa especie de eh, empaque torero, con esa tranquilidad que le caracteriza, con ese carácter especial en el que parece que nada le afecta, todo le resbala y que es fuerte e incluso inexpugnable, se presentaba en el Tribunal Supremo, declaraba y después hacía estas declaraciones a los periodistas. Bueno, permítanme, sobre todo por referencia hacia ustedes, que creo que llevan toda la mañana, al menos cuando llegué ya estaban ustedes. Sí, bajar. Nada, yo agradezco a su señoría, el juez, que me haya permitido esta declaración voluntaria. Sabe que llevo muchos meses intentando declarar ante la autoridad judicial, lo intenté ante la audiencia, bien como perjudicado, bien como testigo incluso, y ahora se me ha dispuesto esta posibilidad. Estoy muy agradecido. La sesión ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Como sabes, aquí en este programa defendemos los valores y principios democráticos y el Estado de Derecho ante todo. Por lo tanto, José Luis Ábalos es inocente hasta que se le juzgue y en ese caso se le condene. Si se le libera, será completamente inocente de todo lo que Víctor Aldama le ha acusado, de lo que sospecha la UCO, la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, a partir de los informes que hasta ahora ha revelado. Ahora bien, aquí hay cosas que apestan. Y desde luego, todas estas declaraciones, toda esta tranquilidad, a lo mejor es ficticia, a lo mejor forma parte de eso que yo definía en un artículo de forma metafórica, sin acusar absolutamente de nada a nadie, como el típico carácter del marido acostumbrado a engañar.
o de la persona acostumbrada a lanzar embustes, en el que parece que te intentan convencer de algo, pero resulta precisamente tan poco creíble y convincente que te acabas por tomar a broma lo que te dicen. Eso, la verdad, yo siempre he tenido esa sensación al escuchar a José Luis Ábalos y prácticamente desde el primer día que apareció en televisión. El Partido Socialista, como decía, vino con la piel de cordero y ha vuelto a resultar el lobo. De gobierno del cambio en absoluto. Y nos han intentado vender, nos han intentado hacer comulgar con ruedas de molino, nos han intentado vender como positivos para España cuestiones que simplemente les servían para estar en el gobierno, para mantenerse, desde los indultos hasta la amnistía, hasta cualquier tipo de tropelía que han pactado con sus socios parlamentarios. Pero están intentando vender ahora que todo esto no es un caso de corrupción, ni lo de Begoña tampoco, sino que simplemente son estrategias y conspiraciones de la derecha política, judicial y mediática que lo que intentan es tumbar al gobierno para gobernar ellos y favorecer a lo que, como ellos dicen siempre, esas 200 familias que siempre les votan y que manipulan al resto de la población. El PSOE es así, es el partido del chantaje emocional. Ahora bien, no toques en el punto que les molesta, porque ladran, porque además son especialmente agresivos en la respuesta, no solamente con la oposición, también con los jueces, sino también con los medios de comunicación. Le preguntaban precisamente a Ábalos a la salida del tribunal y contestaba así. La sea más respetuoso que estamos en el Tribunal Supremo. Bueno, pero es verdad. No es verdad, señora Balanzades. Ha sido verdad. Las acusaciones de Aldama. Perdón, es que si me molesta no puedo hablar. ¿Ha desmentido alguna de las ¿Perdón? acusaciones? Hubo comisiones. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. Le preguntaban ahí, en concreto, por el chalet del que disfrutó, además eso lo ha dicho él, en Cádiz, en la costa gaditana. Y decía que eso era una falta de respeto. Le habían dicho, le habían preguntado si, de un medio además que no le parece ser que no le viene bien, le habían preguntado si él disfrutó de ese chalet y si era verdad lo que decía Aldama al respecto. Y reaccionaba así. Siempre reaccionan con hostilidad, porque no admiten la crítica. Y porque han ido moldeando todo el Estado y todo el mensaje de los medios de comunicación. Esta misma semana, por cierto, se conocía que iban a entregar 124,5 millones de euros, lo van a hacer, a los medios de comunicación para que se digitalicen. Publicaban en el Independiente este jueves que han anunciado inversiones de 300 millones de euros en los medios de comunicación, además de los 1.200 millones que se lleva RTV y de los casi 60 millones de euros que ingresa cada año la agencia EFE, dirigida por Miguel Ángel Oliver, el exsecretario de Estado de Comunicación. Así controlan el mensaje y así realmente los medios poco a poco van diciendo lo que a ellos les conviene. Cuando hay una voz crítica la intentan aplastar. El propio José Luis Ábalos, sobre cosas que están ya sobre la mesa, que están judicializadas, ha puesto querellas y denuncias a diferentes medios de comunicación. Seguramente las pierda, porque evidentemente lo que ha intentado es que nos investigue ahí, pero así reacciona esta gente. La gente que defiende la libertad de prensa, dicen, y la democracia, en cuanto no les conviene, la golpean con más fuerza que ninguno. Pero bueno, aquí en esta edición número 27 de Lo que no te han contado vamos a poner en orden lo que ha sucedido en las últimas horas con José Luis Ábalos y vamos a hablar de los últimos ataques que ha recibido el Estado de Derecho por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Podemos parecer a veces repetitivos con estos temas, pero simplemente te queremos poner al día, entre otras cosas, del que es uno de los mayores casos de corrupción, si no el que más, que ha tenido la democracia española desde el año 78. Desde luego, creo que merece toda nuestra atención y toda la tuya. Como siempre te digo, soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente y aquí en Vivo a Media, todas las semanas, presento lo que no te han contado. Vamos allá. Hecha esta introducción, a partir de ahora creo que merece la pena desgranar lo que dijo José Luis Ábalos este jueves en el Tribunal Supremo. Se puede muy bien resumir en esta imagen de esta información de mis compañeros del Independiente, que está titulada Ábalos no señala a Sánchez, que era lo que muchos preveían, pero que no tenía pinta. Niega comisiones, es decir, niega el cobro de comisiones, como le había acusado Víctor Aldama, y descarga parte de la responsabilidad en Koldo García, es decir, el que era su asesor, el que comenzó esa carrera de portero de locales de los de Luces Rojas. Posteriormente se montó en el Peugeot con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, trío de ases, que se convirtió en póker de ases, y recuperaron el control del partido a través de las visitas a la militancia, después de que en Ferraz a Pedro Sánchez le hubieran pegado una patada
que a lo mejor todavía le duele, o por lo menos cómo se comporta con sus enemigos, con la hazaña con la que se comporta, desde luego a lo mejor le dejó alguna marca, no tanto a lo mejor en la zona en la que la recibió, sino en el alma. En fin, perdón por ponerme poético, pero ahí empezó, digamos, la proyección política de Koldo García. Luego, posteriormente, una vez el Partido Socialista ganó las elecciones, ya era consejero, asesor inspectore de José Luis Ábalos, y acabó una persona sin preparación conocida de consejero de Renfe Mercancías, y acabó presuntamente de uno de los cabecillas de un caso de corrupción que muchos medios titulan con su nombre. Como decía, vamos a ir paso a paso con respecto a lo que ha dicho José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Lo primero que ves en esta imagen, que una vez más nos pone el gran Iván Valencia, que está a los mandos y a la dirección, a la coordinación y a poner orden en todo esto que le paso todas las semanas, que soy consciente que a veces le desespera por mi desorden patológico. Esta imagen lo que habla realmente es de lo que ha dicho José Luis Ábalos de aquel chalet en la costa de Cádiz que le habían acusado de haber recibido dentro como pago, presunto pago dentro de, o como presunta contraprestación dentro de esta trama. Él realmente ha matizado las acusaciones de Víctor Aldama. Y como se lee en esta información, él lo que dice es que, pese a que el chalet formaba parte de la trama, de ese entramado de empresas que estaban relacionados con Víctor Aldama y compañía, como se ha demostrado en el registro mercantil, esta información la avanzó El Mundo hace unos meses. Él lo que ha dicho simplemente es que estaba allí a cambio del pago de un alquiler, en un pedazo de chalet impresionante que te pusimos la fotografía en un anterior programa de Lo que no te han contado. Y que como a su familia no le gustó, dejaron de pagar el alquiler y abandonaron el inmueble. En otros casos se ha dicho, incluso hasta se ha hablado de desahucio, pero bueno, hay en este sentido versiones contrapuestas. Lo que parece es que no parece una verdad muy consistente. Y aquí viene una de las partes que a lo mejor te interesan más. Desde luego para mí es una de mis favoritas por las implicaciones que tiene, que son desde sentimentales, emocionales hasta económicas. El amor al final no deja de ser un paquete que se recibe muchas veces de forma inconsciente y que tiene pros y contras. Y hay veces que genera la ruina, no solamente la sentimental, porque uno se ve obligado a recoger los pedazos de su alma y de su corazón del suelo. No sé si sería el caso de don José Luis Ábalos, sino porque a veces sale caro, pero sale caro en lo económico. Y resulta que don José Luis mantuvo una relación, él dijo, sentimental, normal, como la de todo el mundo, lo dijo en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, y era con una chica que se llama Jessica. Y a esta chica, como se ve en la siguiente imagen, ha hablado en el Tribunal Supremo de ella y del piso que le pusieron en la Plaza de España de Madrid, como te decía, en un apartamento de lujo, con todo lujo de detalles. Él no vivía con ella, ahí residía Jessica. ¿Y por qué le pusieron en este apartamento? ¿Y por qué Koldo se encargaba de los pagos? Pues bueno, pues porque eran amigos, dice José Luis. Eran amigos Koldo y ella, entiéndase. Y por esa razón le pagaba el apartamento. Otra cosa es lo que se puede ver en la siguiente imagen, que esto es del informe de la UCO, de la Guardia Civil, que desgranábamos aquí hace unas semanas, que es del pasado octubre. La Guardia Civil probó que Jessica había sido contratado por INECO. INECO es una empresa pública que depende casualmente del Ministerio de Transportes. Le hicieron un contrato de auxiliar administrativa. Hizo falta la aprobación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y yo publiqué en El Independiente que el entonces director de Recursos Humanos de ahí, de INECO, después lo fue de Radio Televisión Española, con la que se lió con las oposiciones, con aquel examen de oposición en el que tuvieron que dar explicaciones porque se filtraron las preguntas. A Jessica también le contrataron, como se ve en la siguiente imagen, en otra empresa pública que se llama Traxatec, filial de Traxa. Es decir, tuvo dos contratos con la administración, con empresas. Reitero, es que te lo quiero dar bien mascado para que veas lo que ha dicho Ábalos, lo que ha dicho la Guardia Civil y lo que hay. Y cómo una persona que no tenía ningún tipo de preparación para ese cargo, porque esta chica estaba estudiando odontología,
que también tiene Zoaquel, la licenciatura que eligió. Ya está, y puedo leer. Pues esta chica, los enamorados, digamos que hicieron un pack y eso le valió no solamente un piso en la Plaza de España de Madrid, que seguramente ni tú ni yo nos podamos permitir, sino que también una serie de contratos, que fueron 2, como empleada de 2 empresas públicas. Y eso le colocó José Luis Ábalos. Eso estoy seguro que no fue por sus méritos profesionales. Al final, es un enfoque un poco singular, o una forma muy singular de entender el feminismo, la que tiene don José Luis, de ponerle un piso a ella, presuntamente, porque él dice que se lo pagó Koldo. Es decir, se desentiende. La UCO prueba que ella lo tuvo. Hay quien dice, y esto reitero, que fue cosa de que era la novia de José Luis, y José Luis dice que fue cosa de Koldo porque eran amigos. Aquí en esta imagen se puede ver lo que costó el apartamento. Reitero, esto es un documento que procede de la investigación de la Guardia Civil. Esto no me lo invento, ni es una publicación periodística de uno de los pseudomedios que ellos intentan todo el rato desacreditar. Esto forma parte de la documentación de la Guardia Civil. Y ahí se ve el importe, lo puedes ver, de ese apartamento. Del total de 88.101,43 euros abonados en concepto de alquiler de ese inmueble, presumiblemente pareja de Ábalos Jessica, Aldama cubre a través de uno de sus socios, que no responde a ese nombre, es una especie de apodo que utilizaban entre ellos, la trama de Koldo, la trama de Aldama, pagó 82.298 euros por el alquiler de ese piso. Te digo más una cosa que a mí desde luego también me llamó la atención. Dentro de las pesquisas de la Guardia Civil también se vio esta imagen, que es una captura de una conversación de WhatsApp que tuvieron, en el que Jessica habla. Es que soy Jessica, del piso que tenéis en la Torre de Madrid. La conversación se llamaba Home Club Arreglo. Te escribo porque hoy es la segunda vez en una semana que la nevera pita. Y aparece como que el congelador está a 4 grados bajo cero en vez de a los 22 bajo cero a los que debería estar. Ruego por favor que acuda alguien a la vivienda a revisarla para no volver a tener problemas con ella como hace un año y se eche todo a perder. Yo entiendo que es la comida o las cosas que tenía esta chica en el congelador. Claro, al final los inquilinos reclaman a quienes son los caseros en este caso. Y aunque vivas en la mejor zona de Madrid, pues hombre, la nevera siempre quieres que te funcione porque si no te busca un lío, una avería de ese tipo, te hace un roto. Es decir, tienes que bajar, pedir comida a la calle, recoger con la fregona el agua que se desperdicia, que sale del congelador, y ahí le responden, hola, te envío un técnico para que pueda revisar la misma. Yo me imagino realmente a los guardias civiles que hicieron la investigación de todos estos dispositivos móviles, que fue donde se encontró esta información, y ver ese tipo de cosas con una especie de entre cabreo y carcajada, porque es una historia realmente que recuerda a lo más cutre, casposo y diría hasta horripilante de esas historias de lo que llaman las feministas los machirulos. El hombre que se enamora de ella, que luego se descubre que ella le manda un correo electrónico con los pagos de aquí y allá, 1.500 euros por aquí, el día de la graduación a la que fue, o del acto de la celebración del patrón de su carrera universitaria, el pisito. Esto huele a algo muy que apesta a guardado, tiene una esencia un poco rancia, yo creo. Pero bueno, pues está a la orden del día, porque hasta los propios ministros se dedican a ello, a lo que sea, a lo que no se puede decir o ni siquiera sugerir. El caso es que aquí había más, y espero haber sido claro dentro de lo crítico de la anterior fase del programa, pero también había comprometido algo que no se llegó a realizar, como se puede ver en la siguiente imagen, que era un piso en el Paseo de la Castellana 164, del que iba a disfrutar José Luis Ábalos, valorado en 1,9 millones de euros, que había pactado con Víctor Aldama. Ese contrato nunca se llegó a celebrar. Esa operación no llegó a fraguarse, como se aprecia también en esta información, que es de mis compañeros del Independiente, como decía. Ahí puedes ver precisamente que era, es verdad, puedes ver que el apartamento no está en las mejores condiciones, pero era una de las zonas top, una de las zonas más caras de Madrid, y lo iba a disfrutar José Luis Ábalos.
Y el Tribunal Supremo pues se ha referido a ello como algo que no se llegó a celebrar. Bien. Y luego vamos a un punto, más allá de pisos, acusaciones de comisiones, es que reitero, merece la pena recapitular, porque es que aquí se le está acusando a este señor que ha dado una patada hacia adelante en el Supremo proverbial, es que se le acusa de cosas que son muy serias. Y además de algo que presuntamente se realizó durante sus primeras etapas como ministro. Es decir, casi cuando el Partido Socialista acababa de llegar al poder. Es que no tardaron, mm, tardaron muy pocos días en organizarse. El gobierno del cambio lo que pretendía, parece ser, es conseguir premios de esos que se hacen con dinero público, con dinero de tramas o con cosas que tienen un origen turbio. Y lo pretendía prácticamente desde que sentaron su culo en el asiento de su despacho ministerial. Es que Víctor de Aldama, cuando cantó, que cantó La Traviata en la Audiencia Nacional, y veremos a ver lo que sucede la semana que viene en el Tribunal Supremo, cuando, reitero, van Koldo García y él a declarar, es que les puso a caer de un burro. Es que cuando salió en libertad provisional, después de entrar, después de su declaración aquel día, ¿recuerdas? Eh, es que dijo que tenía pruebas de todo. Posteriormente afirmó, después de haber presentado ante el Tribunal Supremo, ante la Fiscalía, un documento de 37 páginas con diferentes avances, que dentro de un teléfono que tiene encriptado tiene pruebas que hay medios que ya dicen que van a tumbar al gobierno. Y la defensa de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo ha sido la de negar todo. Negar el cobro de comisiones, negar que tuviera algo que ver con lo del piso, echar balones fuera sobre lo del Chale de Cádiz, y luego se ha pronunciado sobre un asunto que podemos empezar a abordar desde aquella famosa fotografía de Víctor de Aldama con Pedro Sánchez en un acto de partido en un teatro de Madrid en el que se presentaba como candidato al Ayuntamiento de Madrid socialista a Pepo Hernández, el entrenador de baloncesto reconvertido a político, dentro de esa especie de puertas giratorias de gente que decide tirar su brillante eh, reputación metiéndose a política además para perder, que es lo que hizo, asociándose a un partido. ¿Qué ganan con eso? Pues no lo sé muy bien realmente, porque al final, dentro de los caminos que toma la política y dentro de las decisiones que toma cada uno en su cabeza, o dentro de los giros que pega la conciencia de cada uno, muchas veces uno no se explica los errores que comete, pero ahí están, todos los cometemos realmente, pero meterme en política, desde luego, no entraría ni en el último de mis planes. Pero bueno, esa fotografía, como te decía, la de Pedro Sánchez y Víctor Aldama, se produjo en un día en el que Aldama dijo en la Audiencia Nacional que Pedro Sánchez le había agradecido determinadas gestiones que realizó. Una de ellas es la del desarrollo del Tren Maya en la provincia de Oaxaca, en México. Pues bien, Pedro Sánchez en su declaración, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos en su declaración de este jueves, digamos que no ha negado la mayor, pero lo ha hecho a este respecto. Entonces lo que ha dicho es que aquella visita a México, que se produjo también en este tiempo, en el que ellos estaban intentando desplegar este tipo de proyectos, hacer acercamientos con estados mexicanos. Bueno, lo que dijo es la visita a México tuvo que ver con la anulación del proyecto del Aeropuerto de México DF, que implicaba a la compañía pública española INECO y no solo con la obra del ferrocarril de Tren Maya, como declaró Aldama. Entonces, ellos lo que intentan es desligar de ese preciso episodio, lo ha dicho Ábalos, esa visita y la intenta, digamos, como ampliar. He rescatado aquí, haciendo un ejercicio de prospección en el que me ha ayudado una persona que además sé que no quiere revelar la identidad, pero se lo agradezco realmente porque es una muy buena fuente. Aquí se le puede ver con el entonces gobernador del estado de Oaxaca, que también tiene lo suyo. Bueno, queridos oaxaqueños y oaxaqueñas, estamos aquí en la Alameda caminando. Yo quiero agradecer al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del gobierno de España, que hoy visita a Oaxaca y nos permite ya a través de un acuerdo poder explorar temas de política pública en transporte y cultura, por supuesto consolidar una relación más sólida entre el gobierno de Oaxaca y el gobierno de España. Muchas gracias. Este señor es Alejandro Murat, el que iba junto a José Luis Ábalos en ese vídeo.
Y llama la atención porque desde que saltó el caso Koldo, ha sido varios medios mexicanos los que se han hecho eco del nombre de este señor, más que españoles incluso, y afirman que le salpica la trama Koldo. Veremos a ver cómo termina esto y si hay más averiguaciones de la Guardia Civil que desvelan más datos sobre lo que sucedió en aquel viaje y sobre esas relaciones que se produjeron en un momento, reitero, en el que Víctor de Aldama era cónsul honorario allí y había recibido esa denominación, y en el que José Luis Ábalos le intenta desligar de este viaje. Dijo que era una cosa oficial, era una cuestión oficial. Llama mucho la atención, reitero, porque a lo mejor encontramos aquí en esta negativa un episodio similar al que se produjo cuando José Luis Ábalos compareció dentro de la comisión que se convocó parlamentaria sobre el caso Koldo y le preguntaron por el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Madrid. Y el portavoz que le interrogaba, que quiero recordar que era del Partido Popular, le recordó que Víctor de Aldama estaba ese día en la terminal de carga del aeropuerto de Barajas en su vehículo esperando. Y él dijo, yo qué sé, ¿por qué estaba ahí? Yo qué sé, pregúntenselo a él. Siempre se ha intentado desligar de esta figura cuando Víctor de Aldama, con su testimonio, con lo que ha dicho, con lo que ha afirmado, y sobre todo la UCO, con las conversaciones que captó entre los miembros de la trama, le ligan directamente al Ministerio de Transportes, a Aldama. Es muy curioso porque una de las preguntas que le hace Koldo García a Aldama, o a uno de los guardias civiles, mejor dicho, según se aprecia uno de los informes de la UCO, como decía, de la Guardia Civil, una de las preguntas que le hace durante su desempeño, las escuchas y los pinchados telefónicos que hicieron los investigadores, ¿es seguro el teléfono móvil de José Luis Ábalos? ¿Es seguro el teléfono móvil de Pedro Sánchez? Desde luego, ese interés llama la atención. En cualquier caso, más o menos, aquí están las líneas maestras, menos una importante que comentaremos después, sobre lo que ha sucedido en la visita, o por lo menos lo que ha trascendido de la visita de José Luis Ábalos al Tribunal Supremo. Pero ahora vamos a hablar con una periodista que se llama Gema Huesca, ha estado también por aquí, en este programa, que trabaja en Voz Populi, y que nos va a dar algunas claves porque ella vio la comparecencia, estuvo atenta y ha seguido este caso durante los últimos meses. Y estoy seguro que nos va a arrojar un poco más de luz al respecto. Vamos allá. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual, con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Big One Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Big One Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Como os anunciaba, tenemos aquí a Gema Huesca, periodista especializada en información de tribunales, que os recomiendo siempre leer allá donde esté, porque siempre da en el clavo, siempre da con la tecla adecuada y además siempre me guía, entre otras cosas, pues para saber lo que tengo que decir en estos programas. Así que por eso he pretendido llamarle, le hemos llamado, vamos a hablar con ella en este día el día después de la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿cómo podemos resumir lo que ha sucedido de puertas para adentro, que además sé que tú tienes muy buenas fuentes siempre, y lo que ha dicho José Luis Ábalos en el tribunal? Bueno, lo que ha dicho José Luis Ábalos era lo esperable. Lo primero, que era lo más importante para él, era hacer una declaración voluntaria. ¿Por qué? Porque si el juez pedía el suplicatorio, eso implicaba una imputación formal y, lo que es peor, la posibilidad de una posterior vistilla y una posibilidad de petición de prisión. Circunstancias que él siempre ha querido evitar y prefería pues ir de motu propio y voluntariamente. Eso es importante porque el contexto para él es muy importante. Y luego, fundamental, desligarse de Aldama
y no disparar al gobierno. Son sus objetivos vitales. ¿Por qué no va a disparar al gobierno? Primero, porque es una persona especialmente cercana a Sánchez, aunque las cosas estén como estén. Y segundo, porque a lo mejor disparar al gobierno implica autoinculparse. Y él, a diferencia de Aldama, que sí que se está inculpando y está buscando el pacto, Ábalos lo que va a hacer es negar la mayor, negar las mordidas, negar relaciones con Aldama y vincular lo que son los contratos de las mascarillas a su asesor, que era Koldo García. Y esa va a ser la estrategia, por lo menos de momento. Claro, lo que pasa es que yo no sé si esto tiene muy fácil defensa, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, leía la auditoría que realizó el Ministerio de Transportes sobre las mascarillas precisamente, y la verdad es que le señalan a él, es decir, no sé si recuerdo mal, es una de las secretarias del ministerio que le señalan como el máximo responsable de los contactos con Soluciones. ¿Tú crees que va a ser tan sencillo que él eh, intente pegar una patada hacia adelante y desviar la vista sobre él? El problema de estos contratos es que las órdenes son ministeriales y, por tanto, las firma el ministro. Ahora, de ahí a que haya una conversación de Ábalos con alguien diciendo hay que contratar específicamente a Soluciones de Gestión, esa orden, que es lo que le vincularía no a la compra de mascarillas, sino a los contratos con Soluciones de Gestión, a día de hoy no existe. Claro, él ahí tiene fácil defensa en el sentido en el que él lo que dice es, miren, nosotros necesitamos mascarillas, yo firmé las órdenes y a partir de ahí el señor Koldo se encargó. Me parece peor defensa, Rubén, las partes en las que él firma pues una especie como de documento, un portafolio para que Aldama vaya a Venezuela, y eso está firmado de su puño y letra. ¿Por qué? Porque implica que conoce a Aldama, que delegó acciones de su ministerio en Aldama. Y luego pues el tema de las mordidas también me parece más complicado de defender. Pero lo de los contratos, pues la realidad es que las órdenes ministeriales las firma el ministro. Claro, yo sé que a lo mejor puede sonar una pregunta o una perogrullada, pero como se ha hablado tanto durante las últimas semanas sobre eso, a lo mejor está bien que demos una respuesta. ¿Por qué crees que Ábalos no tira de la manta? Porque siempre se ha hablado durante las últimas semanas, Ábalos va a tirar de la manta, va a hablar, va a comprometer a Pedro Sánchez. ¿Por qué no lo hace? Nosotros hablamos mucho de Aldama y en realidad pues a Aldama le interesa hablar, aportar, porque él ya ha caído. Pero yo siempre he dicho que aquí la verdadera clave de todo no la tiene Aldama, la tiene Ábalos, porque es una persona, primero, que es de la extrema confianza de Pedro Sánchez, el que le ayudó a renacer, el que le ayudó a volver a dirigir, a liderar el PSOE, y luego porque estando en el gobierno ha efectuado encargos, por ejemplo, el del Seagate, que puede tener poco recorrido a nivel penal, pero desde luego es muy llamativo que vaya un ministro de Transportes a recibir a Delcy, no vaya un ministro del Interior, no hay otro ministro que igual pega más con las circunstancias de Barajas. ¿Por qué? Pues porque él era una persona muy cercana. Yo sinceramente creo que Ábalos está dolido con el partido, sus motivos tendrá, pero no va a tirar de la manta, porque tirar de la manta y señalar a Pedro Sánchez, a lo mejor incluso en otras muchas escenarios que a día de hoy no están en el procedimiento, implicaría autoinculparse él. Desde mi punto de vista, implicaría señalarse. Y él ahora, su estrategia de defensa es, yo no tengo nada que ver con esta trama, y eso que le imputan 4 delitos, que no son pocos en el Tribunal Supremo, pero él lo que dice es, yo no tengo nada que ver con esta trama y me junté lo justo y necesario con estas personas. Pero luego hay otras evidencias, por ejemplo, la compra del chalet de Cádiz, que él mismo disfrutó y pagaron testaferros de Aldama, o el alquiler del piso de su supuesta novia Jessica, que luego, por cierto, tuvo un puesto de trabajo en un ente del ministerio que él dirigía, eso es peor explicación, eso tiene peor explicación. Claro, a partir de ahora, dada la situación de Ábalos como diputado, ¿cuáles son las posibilidades judiciales que se pueden presentar en este sentido? Pues él, declarando voluntariamente, ha frenado el escenario que yo te he comentado. Y además ya se lo dijo el juez, le dijo, mire, yo no puedo actuar contra usted de manera formal hasta que no se solicite el suplicatorio. Yo creo que ahora Leopoldo Puente lo primero que va a hacer es, que ya están citados, escuchar la semana que viene a Aldama y a Koldo, y para él este triángulo es el que debe estar en el Tribunal Supremo, primero porque Ábalos es aforado y luego porque ellos dos son la relación que se les une, no se pueden descindir. Y a mí me da la sensación de que Aldama a lo mejor puede aportar más papeles y de que el Supremo va a cobrar protagonismo en la investigación en detrimento de la Audiencia Nacional. Claro, porque aquí hay dos cosas muy interesantes, que son los teléfonos que están encriptados de Aldama que ha reclamado y sobre todo el teléfono de
de Koldo. ¿Ahí se sabe algo de cuándo se van a conocer las pesquisas de la UCO? Pues mira, el otro día nosotros publicábamos en Voz Populi que a día de hoy hay como un cuarto publicado de todo lo que tienen desde que se incautaron de teléfonos. Creo que eran casi 200 dispositivos electrónicos, porque la trama no son solo ellos. Había varios puntos de España y ahí hay información muy curiosa. El teléfono de Koldo va a ser interesante, el del hermano de Koldo también. Y hay solo un cuarto. Luego, Aldama parece que tenía parte de sus dispositivos encriptados. Bueno, necesita su tiempo, la UCO necesita su tiempo. Yo creo que esto va para meses. Claro. Simplemente por terminar, Gemma, por acotar lo que sobrevuela alrededor de Ábalos, que el programa lo estamos dedicando a eso. Está el caso de las mascarillas, el caso de las comisiones que le acusa de haber cobrado a Aldama, que dice que las esconde en República Dominicana, el caso del chalet, y ¿en qué más frentes se señala a Ábalos? Pues yo añadiría dos más. Añadiría el de la vivienda, que presuntamente Aldama iba a tener de 1,9 millones de euros en la Castellana a cambio de las famosas mordidas y de la manipulación de contratos para adjudicarlos a empresas amigas desde el Ministerio de Transportes. Añadiría ese hándicap más, y luego añadiría el del CI. El del Cigate es verdad que parece no tener reproche penal, y que el hecho de que la vicepresidenta de Venezuela pisara suelo español se quedaría en un acto administrativo más que penal. Pero, insisto, faltan muchísimas partes por analizar de los teléfonos. Hay que ver hasta qué punto el Gobierno era especialmente conocedor de esta situación, porque entonces a lo mejor sí que se podría hablar de un delito de prevaricación. Entonces, Ábalos es que tiene muchos frentes, y lo de las mordidas, estamos hablando de 400.000 euros mínimo de mordidas. Madre mía. Gemma Huesca, te leemos, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Rubén. Un abrazo. Y en esta última parte viene una de las cosas más relevantes, si no la que más, que es, para mí es la madre del cordero, quizás es la de los contratos de 54 millones de euros con la famosa empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, en la que estaba Víctor de Aldama como uno de los socios junto a Juan Carlos Cueto. Pero el que manejaba, al parecer, era Víctor de Aldama. Esta empresa, como te decía, consiguió esas decenas de millones en contratos de mascarillas, de material sanitario, durante los estados de alarma, durante la pandemia, mientras tú estabas en tu casa, si es que no estabas enfermo, si no estabas pendiente de la salud de algún familiar, mientras tú no te podías desplazar ni abrir tu negocio. Es que yo reitero, han pasado 5 años de aquello, pero por favor, que no nos tomen el pelo. Merece la pena recordar cada uno de los detalles, porque nos robaron unos meses de vida en principio. Y lo otro se demostrará en los tribunales. Pero, desde luego, indicios hay. José Luis Ábalos ha afirmado en el Tribunal Supremo, lo afirmó este jueves, que todo estaba reglado, que actuó en función del procedimiento, que no había nada irregular en esas adjudicaciones. Pues bien, quiero que veas a continuación esta imagen, que es la número 19, Iván. La siguiente. Ahí. Esta es la declaración que hizo un directivo de una empresa pública de Puertos del Estado cuando dentro del Ministerio de Transportes, ya con Óscar Puente al mando, se inició una auditoría para saber lo que había sucedido a la hora de adjudicar esos contratos a la trama corrupta. Lee bien. Dijo que cuando vio los informes de cuentas de la empresa que se llevó todo ese dinero, los 54 millones, se quería tirar del pelo, porque tenía cuestiones que desde luego parecían, valga la redundancia, peliagudas. Pese a todo, el Ministerio le adjudicó esos contratos. Pero aún hay más. Aún hay más, como se puede apreciar en esta imagen. El auditor, las dos auditoras de este informe, que se presentó el pasado verano, después de haber saltado el caso Koldo, se inició la investigación y se terminó unos meses después. Eso funcionó bien, también hay que decirlo, ahí el gobierno actuó bien. Otra cosa es el interés con el que lo hiciera, que parece que fue el de pringar a Ábalos. Bueno, quien a hierro mata, a hierro muere. Lo que dijo ahí, como puedes apreciar, es que en tan solo 38 minutos José Luis Ábalos
su equipo, decidieron presuntamente incrementar el pedido de 4 millones a 8 millones de mascarillas. Esas 8 millones de mascarillas estaban valoradas en 20 millones de euros según la oferta que presentó esta empresa, que puedes ver en la siguiente imagen, porque también te he buscado el documento para traértelo. Este documento además no había salido. Aquí puedes ver precisamente la factura que presentó la empresa. Mira, 26,7 millones de euros con IVA. ¿Y sabes cuál es lo más indignante? Primero, los auditores no dieron crédito, dijeron, este tipo de soluciones, este tipo de decisiones, mejor dicho, se tienen que justificar, porque aunque se hubiera una urgencia en ese momento, que era la de conseguir material sanitario para abastecer a España en un momento en el que necesitaba mascarillas, necesitaba equipos de protección individual para los médicos y las enfermeras, que pese a todo, que había que justificar que si se decide un contrato de 8 millones en vez de 4 millones de mascarillas en unos cuantos pocos minutos, el por qué era. Ahí no se llegó a acreditar el que se justificara. Y ahí, aquí puedes ver un presupuesto que en total con IVA es de 26,7 millones de euros. Este presupuesto, por cierto, se presentó antes de que la orden ministerial en la que se recogía ese contrato y esa demanda se publicara. Y eso excluyó, y es lo más indignante, como se puede ver en la siguiente imagen, a otros competidores que también habían presentado su interés en abastecer de mascarillas y de material sanitario a España, al Ministerio, para las empresas que eran Adif y Puertos del Estado, que dependían del Ministerio de Ábalos. Y aquí puedes ver que había una que las ofrecía 1,35 euros, otra a 2,02 euros y otra a 2,10 euros. En los tres casos, más baratas que los 2,5 euros por mascarilla de la empresa que se llevó el contrato. Esta empresa los ofrecía en 48 horas. Decía que tenía la flota de aviones necesaria para traer todo ese material en 48 horas. En algunos casos, según también esta auditoría, tardó 3 semanas. 3 semanas. Fue una gestión completamente desastrosa y fue una gestión sobre la que hay sospechas que han llegado a los tribunales. Y fue una gestión, además, que José Luis Ábalos ahora intenta demostrar que fue legal. También intentó negar el del Seagate y también intentó desligarse de José Luis Ábalos cuando saltó, de Koldo García cuando saltó el caso Koldo. Y también intentó hacer ver que todo esto era una especie de persecución por parte de su partido. Para la historia, esta rueda de prensa. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. La cacería de algunos pseudomedios a las que he estado sometido anteriormente a esta crisis parece que ahora se ha legitimado y eso justifica que se redoblen los ataques. José Luis Ábalos victimizándose, ocultando cuestiones que son relevantes con un discurso que en el día de hoy en día, mejor dicho, funciona. Y es el de considerarse como víctima de una persecución, de una conspiración. Y así avanza esta España nuestra, dando crédito y dando confianza a personajes de este tipo que desde luego resulta mucho más efectiva esa defensa, que es la de considerarse como una especie de perseguido, que posteriormente lo que resulta más complicado, decía, es demostrar, o por lo menos es mostrar, que la realidad es que son personas que no son de fiar. Y José Luis Ábalos, desde luego, y reitero, entra en el terreno de la opinión, no es un tipo de fiar. Otra de las personas, de los representantes, de los máximos representantes que acostumbra a victimizarse es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho de su vida política durante los últimos meses una especie de comedia dramática, de tragicomedia o de broma de mal gusto, de broma pesada, como la quieras considerar o como la quieras definir, en la cual se ha considerado como víctimas de una conspiración. De hecho, convocaba este miércoles para los periodistas amiguetes y algún crítico, que cada vez son menos y a lo mejor con críticas más difíciles de hacer, convocaba la Copa de Navidad en Moncloa, una tradición que se ha hecho a lo largo de las décadas. Y la Copa de Navidad dejaba este titular que se recoge en esta noticia del diario El Mundo. Acusaba
de una especie de comandita a los jueces del partido y al Partido Popular. Y afirmaba, juegan, en referencia a la formación política liderada por Alberto Núñez Feijóo, juegan con las cartas marcadas, porque consideraba que eran partícipes y eran conscientes de las decisiones judiciales y de la estrategia de los diferentes juzgados de investigación, casualmente las que afectan al Partido Socialista y a Begoña Gómez, si es que ya no es parte del gobierno, que ya no lo sé muy bien, ya me cuesta pensarlo. Decía que los jueces y el PP colaboran dentro de esta estrategia con el objetivo de tumbar al gobierno. Y desde luego llama la atención que alguien que eligió a Cándido Conde Pumpido para presidir el Tribunal Constitucional, que metió ahí de vocal a Juan Carlos Campo, que había sido ministro de Justicia, que nombró a Dolores Delgado, que había sido ministra de Justicia, fiscal general del Estado, y que mantiene a Álvaro García Ortiz de fiscal general del Estado, pese a estar en situación de investigado, que hable de manejos con la justicia. Y no lo digo solamente yo, es que lo dicen hasta los fiscales del Tribunal Supremo. Y desde unas semanas atrás, echa un vistazo a este vídeo. Debe irse, debe renunciar al puesto el señor García Ortiz. Hombre, quizá una explicación previa de por qué yo creo que sí no estaría mal. Vamos a ver, el fiscal general del Estado, como lo dijo él y es notorio, tiene enormes poderes en el ámbito de la Administración de Justicia, enormes poderes. Claro, estamos hablando de una persona que además preside una institución que debe regirse por la ejemplaridad, por unos códigos quizá que yo veo que últimamente no se consideran, el honor o en fin, el agradecimiento al puesto que ocupas, los deberes para con los fiscales, ese tipo de cuestiones un poco ambiguas, pero que yo creo que deben estar ahí. Una persona que tiene esos poderes tan enormes dentro de la institución se va a encontrar ahora investigado en el Tribunal Supremo, con lo cual esos códigos de honor, en fin, de decir, no voy a dañar a la institución con mi permanencia en el puesto, pues parece que se orillan un poco. Debe irse. Resiste Álvaro García Ortiz y lo hace con la connivencia del gobierno. Y ahí sí que hay connivencia. Este señor que hablaba en el programa de Carlos Alsina no es un cualquiera, es Salvador Viada, que es fiscal del Tribunal Supremo. Y consideraba que un fiscal general del Estado que está investigado, dadas las competencias que tiene y la relevancia que tiene en su puesto, no debería seguir ahí en caso de estar investigado. Lo que ocurre es que a Pedro Sánchez le conviene que siga. Y este es el que habla de manejos de la justicia. Pero es que además acusa de injerencias e interferencias al Partido Popular cuando el propio fiscal que estaba instruyendo el caso de Begoña Gómez, el propio juez, mejor dicho, juez Peinado, reconocía en uno de sus escritos que recibía llamadas especialmente insistentes por parte de la fiscal. Es que como te decía la semana pasada, se han reído de la justicia, se han carcajeado. Le han puesto en la picota. Ha lanzado a sus magistrados eméritos a hacer campaña en contra de sus compañeros a favor del gobierno. Han hablado de la justicia de derechas, de la ultraderecha, de conspiraciones, de poderes oscuros, de fuerzas indetectables, pero que realmente al final han permeado en España y gobiernan como una especie de tribunal en la sombra, de gobierno en la sombra. Y lo hacen además conspirando contra el gobierno del cambio. ¿Pero qué cambio? Es que reiteros, no sé si recuerdas, porque es que ya son muchos sucesos los que suceden, los que ocurren en este país, pero que es que Begoña Gómez, la primera vez que le citó el juzgado, alegó la defensa que es que no tenía información sobre toda la causa, lo retrasaron. La segunda vez que fue se negó a declarar. Posteriormente el juez Peinado se presentó en Moncloa con todas las dificultades para intentar que Pedro Sánchez declarara. Y digo con todas las dificultades porque lo intentó hacer por escrito y le metió, después de la declaración, de negarse a declarar, mejor dicho, una querella al juez Peinado. Y esta gente dice que es la que colabora con la justicia, que ellos actúan limpiamente. Es que estamos hablando de que la siguiente vez que citó el juez Peinado a Begoña Gómez dijo que se tenía que ir a Brasil con su marido a una cumbre. Es que ahora, después del programa que te contamos la semana pasada, que afirmaba que esta señora tiene 40,25 euros en las cuentas, según se confirmó en el sistema informático del punto neutro judicial, dice que eso es mentira. ¿Y qué falló? ¿Qué falló? Es que se carcajean todo el rato.
han intentado, bueno, ya no digo lo que sucedió con casos anteriores, como el caso Bernie, de la trama Bernie, que se dejó de hablar posteriormente, porque como surge en un caso tras otro y esto es un escándalo detrás de otro, pues hay casos que quedan olvidados. Es que después con la trama Koldo han intentado poner el cortafuegos primero en Koldo, después en Ábalos, después otra vez en Koldo lo ha puesto Ábalos. Cuando preguntan por el uno que aparece en los informes de la UCO, que es el presidente del gobierno, ellos hacen los suecos, dicen que el presidente no tiene nada que ver y Ábalos incluso se desliga del propio Víctor de Aldama. El propio Víctor de Aldama sale de la cárcel y lo que dice es que Pedro Sánchez es un mitómano con Alzheimer y que se va a enterar porque sí que le conocía y que es una vergüenza que niegue que le conocía. Es que se chotean, se carcajean de los españoles y de todos los que intentan investigar sus chanchullos y sus manejos. En cualquier caso, aquí hay varias cuestiones que aclarar con respecto a este asunto, que es el de esa especie de conspiración, de esta especie de golpe de Pedro Sánchez, que es precisamente el autor de todo esto, de esas acciones subversivas contra el Estado de Derecho a partir de declaraciones que no debería hacer un presidente que esté todavía en su sano juicio. Como hay varias cuestiones que aclarar, vamos a pegar un toque, a llamar y a escuchar en este programa a Guadalupe Sánchez, que sabéis que es amiga de esta casa y que nos va a explicar una serie de cuestiones en esta entrevista. Tenemos a Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues encantada de volver a pasarme por tu programa. Me invitas poco, ¿eh? Pues te podría invitar todas las semanas, porque siempre encuentro un motivo para preguntarte y algo además para indignarme. Y aquí se han juntado las dos cosas, como te puedes imaginar. Mira lo que he leído en las últimas horas, que seguro que también lo has leído tú. Creo que fue el miércoles, además. Pedro Sánchez acusa de connivencia a jueces y PP. Juegan con las cartas marcadas. Sí. Bueno, vais a leer un artículo mío al respecto, porque evidentemente es un discurso que viniendo de un presidente del gobierno es muy preocupante, como tantas otras cosas que han venido acaeciendo durante estos 5 años de legislatura y que afectan, que conciernen al Poder Judicial. Algunos ya veníamos avisando, es decir, que esto no nos pilla de nuevas. De hecho, llevamos avisando y parece que aquí la gente todo lo que viene relacionado con la degradación democrática e institucional, pues no se lo acaba de tomar en serio. Pero esto es un punto de inflexión, Rubén, y voy a intentar explicarle a la gente por qué. Vamos a ver. No se trata, en mi opinión, ya veremos si acierto esta vez, no se trata de deslegitimar, que es lo que pretende, al Poder Judicial como lleva haciendo durante la anterior y en especial esta legislatura, deslegitimar al Poder Judicial para así quitar hierro a todos los casos y tramas de corrupción que acechan a su entorno, a su gobierno y a su partido. Aquí hay algo más. Yo creo que están preparando desde el Ejecutivo el escenario y las narrativas para que una posible exposición motivada por parte de alguno de los jueces que están investigando casos de corrupción que le podrían atañir acabe en la mesa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se vea obligado a solicitar el suplicatorio al Congreso, esto es, la autorización para investigarle y, en su caso, procesarle. Como yo soy consciente de que mucha gente me estará oyendo y flipará porque no sabe ni de lo que estoy hablando, voy a hacer una pequeña introducción antes de seguir desarrollando, si te parece bien. Perfecto, adelante. Te escuchamos con los oídos además bien abiertos. Ya sabéis que el presidente del gobierno, así como los diputados y senadores, pues tienen una serie de prerrogativas. Una es la inmunidad, que impide ser detenidos salvo en caso de delito flagrante. Otra es la inviolabilidad, que es que no pueda tener ninguna consecuencia legal lo que opines en las cámaras en el ejercicio de tus funciones, ni tampoco lo que votes. Y la tercera, que es a la que voy, es el aforamiento, ¿vale? El aforamiento viene a ser una especie de
alteración de las reglas que regulan la competencia del juzgado. Mientras que si tú cometes un delito, pues te vas al juzgado de instrucción a ser investigado, a Pedro Sánchez solo lo puede investigar el Tribunal Supremo, concretamente la Sala Segunda, ¿de acuerdo? Además de solo poder ser investigado por el Supremo necesita conseguir una autorización por parte del Congreso de los Diputados, ¿eh? Esto viene regulado en el artículo 71 de la Constitución. Y entonces dices, si la tienen que conceder las respectivas cámaras, esto significa que las puede rechazar. Efectivamente, las puede rechazar. No es la primera vez que sucede, hay un precedente, concretamente una sentencia del año 92 del Tribunal Constitucional, en la que un señor se querelló, ya sabes, injurias, lo típico, contra un senador que dijo una serie de barbaridades en un programa de radio y en un artículo que escribió. El Senado rechazó conceder el suplicatorio porque entendía que estaba cubierto por la inmunidad y la inviolabilidad. Este señor, el que se querelló, fue en amparo al Tribunal Constitucional, que por aquel entonces pues era un tribunal que funcionaba razonablemente bien, a pesar de que la politización estaba ahí, solo que a niveles ínfimos si lo comparamos con lo de ahora. Con ahora. Y el Tribunal Constitucional lo que vino a decir es que efectivamente la Constitución otorga a las cámaras la potestad de conceder o rechazar el suplicatorio, pero que las cámaras también están sujetas al control de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, que no lo pueden hacer porque sí, sino que lo tienen que motivar, y que el único supuesto posible en el que las cámaras pueden rechazar un suplicatorio es cuando entiendan, de manera muy razonada y motivada, que lo que se pretende con esa acción penal es alterar de manera indebida, ojo a la palabra indebida, indebidamente, la composición de las cámaras o su normal funcionamiento. Es decir, poco menos que lo que se pretenda es subvertir el orden constitucional. Entonces, eso es muy difícil de motivar, teniendo además en cuenta que precisamente las cámaras no son un tribunal. Es decir, no pueden entrar a valorar cuestiones técnicas sobre si procede o no procede la acción penal o el fondo del asunto. Esto es lo que dijo el Constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Que si llegamos al escenario actual, esta misma narrativa que está instalando ahora Pedro para que vaya calando como la gota china y permeando en la sociedad española, cuando llegue ese caso de que el Tribunal Supremo pida la autorización, no te quepa ninguna duda, ya lo hacen, pero va a ser una cosa muy intensa, que la van a replicar todos los medios, periodistas y tertulianos que forman parte del equipo de opinión sincronizada. Van a transformar la petición de suplicatorio en un intento de golpe de Estado. Y a mí no me cabe ninguna duda de que esta narrativa es la que se va a utilizar por parte de los socialistas y de la mayoría Frankenstein en el Congreso para rechazar el suplicatorio. Lo pueden hacer de dos maneras: votando en contra, ¿vale? Tienen la mayoría suficiente, o incluso la mesa, que si recordemos que la preside la inefable Francina Armengol, pues la mesa dejando transcurrir el plazo de 60 días para atender a la petición, con lo cual se entiende rechazará. ¿Y cuál es el efecto de todo esto? ¿Qué pasaría? Pues vais a alucinar. Esto lo regula una ley de 1912, una ley preconstitucional. Es una de estas cosas que mágicamente a ningún gobierno se le ha ocurrido reformar. Es hasta prefranquista. Sí, bueno, es que Franco se le queda pequeño. Bueno, pues esta ley preconstitucional lo que establece es que si se rechazase el suplicatorio, el tribunal deberá acordar el sobreseimiento libre. ¿Esto qué significa? No el mero archivo porque no hay pruebas y cuando o porque sea presidente y cuando cese en sus funciones pues ya se le investigará. No. El sobreseimiento libre significa que no se le puede volver a investigar sobre los mismos hechos, ni siquiera cuando deje de ser presidente, porque tiene el efecto de lo que los juristas llamamos cosa juzgada. Pero a lo Convertirían mejor, el suplicatorio, Rubén, perdona, en una suerte de autoamnistía encubierta. entonces lo que podemos deducir es que lo que ha empezado a hacer es autoinculparse. Bueno, no sería
no sería autoinculparse, sino más bien autoindultarse o autoamnistiarse, ¿eh? Lo que ha empezado a hacer es trasladar a la opinión pública que hay una especie de golpe de Estado judicial en marcha por parte, bueno, orquestado todo por la ultraderecha en connivencia con determinados tribunales. Qué casualidad que son los tribunales que lo están investigando, que también se han puesto todos de acuerdo. Algunos son los que investigaron la Gürtel, le investigaron, sentenciaron o sea, investigaron, juzgaron y condenaron. Pero bueno, da igual, ellos en su incongruencia son felices. Entonces, se han puesto todos los jueces de acuerdo con la derecha y la ultraderecha de este país para subvertir el orden democrático, para atacar a la democracia porque no consideran legítimo el resultado de las urnas. Ese es el mensaje que están trasladando a la sociedad para que, llegado el momento, cuando toque rechazar el suplicatorio, eso no nos pille de sorpresa, esté normalizado. Claro, yo siempre en estos programas intento hacer algunas preguntas de las que yo llamo de perogrullo, porque creo que son importantes para quien sea ajeno a lo que ha pasado, a lo mejor evite ser manipulado. Y yo te voy a trasladar una que a lo mejor te ríes. ¿Por qué los jueces no son de derechas o por qué los jueces son de derechas? Porque es el gran mensaje simplificado para niños, horario infantil, que ha lanzado desde que empezó prácticamente el caso Coldo. Los jueces son de derechas. A la carrera judicial solamente pueden acceder las personas privilegiadas porque requiere de un tiempo de estudio que no pueden pagar las familias normales. Hacen falta becas. Estos mensajes no son ciertos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, mira, no es cierto que la justicia sea patriarcal porque en un porcentaje muy alto está integrado por mujeres. No es cierto que la justicia esté integrada mayoritariamente por personas de clase alta o por castas, o sea, por familias, linajes de jueces que se remontan al franquismo, porque las propias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial demuestran que creo que es en torno, no sé, un 80 y pico, 90%, vamos, una barbaridad, que las familias de todos los jueces, de los jueces que están accediendo a la carrera, no había ningún miembro que haya pertenecido a la judicatura, con lo cual esto de los linajes, etcétera, etcétera, cae por su propio peso. La mayoría de jueces que están accediendo a la carrera judicial durante los últimos, pues no sé cuántos años, yo qué sé, pues yo llevo 20 en el ejercicio, pues échale más. Pues es gente de clase media, incluso clase baja, que se esfuerzan muchísimo, sus familias también hacen un esfuerzo muy grande, incluso algunos lo consiguen trabajando, compatibilizando la oposición con el trabajo, pues para acceder a la plaza, como otros muchísimos puestos de funcionario. Fíjate que esto no lo dicen de los registradores, ni de los notarios, ni de ningún otro cuerpo funcionarial. Solo se fijan en los jueces. ¿Por qué será? ¿Y es por qué? Porque toca deslegitimarlos ante la opinión pública. Toca cuestionar la imparcialidad de la administración de justicia y toca cuestionar su labor en la medida en que están investigando la corrupción del gobierno, del partido y del entorno familiar del presidente del gobierno. Entonces, que los jueces sean de derecha, decía, mira, los jueces pueden tener la ideología que les dé la realísima gana, faltaría más. De lo que se trata es que en la expresión de su trabajo, que consiste en las resoluciones que redactan y que firman, esa ideología no esté presente, como por cierto toca hacer en muchísimos trabajos, ¿eh? Así que no solo los jueces lo tienen que No, hacer. pero hablando de golpes de Estado y de conspiraciones, yo no sé qué opinas. Bueno, aunque me lo imagino realmente. Pero los que se han dedicado a atacar a la oposición de una forma furibunda a los jueces y a los periodistas han sido ellos. A lo mejor se asemeja mucho más a un golpe de Estado esa estrategia que la de la oposición, que simplemente intenta auditar la acción de un gobierno. Mira, yo he pensado que ahora que en La Sexta tienen un programa que se llama Conspiracionistas, pues podían dedicarle uno, incluso varios, Están encantados con la idea, seguro, seguro. varios episodios a esta ideica de que de que el poder judicial está en connivencia
con los partidos políticos de la oposición para expulsar a su persona del cargo con el que fue ungido por las urnas. O sea, esto es francamente es ridículo y es hasta, no sé, paradójico, causa irrisión, si no fuera porque es muy peligroso, porque lo que se pretende realmente es sustraerse del control del Poder Judicial para situarse por encima de la legalidad. Se trata de una argucia para conseguir eso. Entonces, no olvidemos que esta gente, yo recuerdo que decían, bueno, ahora que se ha asociado con toda la podemia, con todo el chavismo, pues los va a reconducir a la democracia y van a ser irrelevantes en el gobierno. Pues no, oiga, lo que ha hecho Pedro Sánchez es asumir las políticas, los discursos y las estrategias. Voy a reiterarme, este tipo de maniobras, estrategias son muy propias de las asesorías de Monedero y CIA en Venezuela para retorcer y subvertir la constitución venezolana y poner a los tribunales al servicio del chavismo. Es lo mismo que hemos visto en otros lares y que lo están intentando hacer aquí. Es decir, yo lo digo a menudo, mantener vigente en lo formal la Constitución y el Estado de Derecho, pero una mera apariencia en el día a día, en lo cotidiano, en lo efectivo, todo tiene que estar al servicio del sanchismo, todo tiene que estar sometido al gobierno, convertir al Tribunal Supremo en una especie de una imagen, una mezcla de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Eso es lo que se pretende. Bueno, estos días que el Tribunal Supremo, la sede del Tribunal Supremo, se ha convertido en una especie de feria de San Isidro, en el que los diestros, por ejemplo, la semana que viene van los diestros Koldo García y Víctor de Aldama, y ayer tocaba a José Luis Ábalos. Y no me resisto a preguntarte, ya como última pregunta, Guadalupe, ¿qué te ha parecido la comparecencia o lo que ha trascendido lo que dijo José Luis Ábalos en esa sesión de casi 3 horas? Y sobre todo, ¿qué opinas de esa estrategia judicial en la que, evidentemente, como era de prever, no ha tirado de la manta? Mira, aquí hay varias cosas por aclarar. Primero, ¿por qué José Luis Ábalos tiene que comparecer ante el Supremo? Ha quedado explicado con el tema del aforamiento de Pedro Sánchez, pues se aplica igual. Porque mucha gente dirá, pero esto no estaba en lo de Aldama y Koldo no estaba en la Audiencia Nacional. Sí, estaba en la Audiencia Nacional, pero como José Luis es aforado, se lo ha quedado el Supremo y al mismo tiempo el instructor del Supremo considera que, dado que no se puede enjuiciar a José Luis sin hacerlo también respecto al entramado de Aldama y Koldo, pues se los ha llevado para el Tribunal Supremo también. Luego, José Luis ha declarado en condición de imputado. Esto es importante. ¿Recuerdas? En uno de nuestros programas con Jano, yo intentaba explicar por qué el juez de la Audiencia Nacional había rechazado el ofrecimiento de José Luis de Ábalos de declarar voluntariamente como testigo. ¿Recuerdas que aquello lo expliqué? Básicamente es porque un testigo no puede mentir, bueno, puede mentir, pero si miente y lo pillan es un delito, ¿de acuerdo? Es un delito de falso testimonio. No puede mentir y tiene obligación de declarar de los hechos que se le preguntan y conocen, salvo casos como el de Pedro Sánchez, que te obligan a declarar sobre un familiar directo. Entonces el juez dijo, no, 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 no. Usted no puede venir aquí como testigo, porque si declara como testigo, todo lo que diga que le pueda suponer un perjuicio, es decir, todo lo que diga que pueda resultar en la comisión por su parte de un posible delito, luego no puede ser utilizado en una posible imputación. Entonces le digo, no, 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 usted no puede venir aquí, soltar y luego pretender que lo que usted diga no lo podamos utilizar para investigarle. Por eso es muy habitual que alguien entre a declarar como testigo y salga como imputado y lo vuelvan a llamar a declarar como imputado, porque los jueces en cuanto ven que se que se está autoinculpando, cortan, cortan. Entonces, luego José Luis dijo, bueno, pues voy voluntariamente a declarar como imputado.
¿esto qué significa? Como ya he explicado, hace falta un suplicatorio, pero evidentemente, si el aforado se ofrece a declarar antes del suplicatorio voluntariamente, pues no hay ningún problema con independencia de que se tenga que solicitar igual. ¿Por qué lo ha hecho en esta fase? Porque yo creo que José Luis prefiere declarar ahora y ver a verlas venir con lo que puedan tener respecto de los dispositivos de Aldama y Coldo. Incluso eso retrasa un poquito que se puedan investigar los suyos, ¿de acuerdo? Porque el aforamiento lo retrasa todo, no lo olvidemos, el suplicatorio. Entonces, ¿cuál ha sido su estrategia procesal? Pues como investigado, como imputado, tiene 3 opciones, básicamente, y ya acabo. Una es negarse a declarar. Otra es mentir abiertamente, que es lo que parece ser que ha hecho. Todo apunta. Y algo que, por cierto, no es ninguna sorpresa. Pues recordemos simplemente las versiones que dieron sobre sobre el asunto de Delcy. Bueno, lo que dijo en el Congreso, que ríanse y aplaudan, decía. Todo apunta a que ha mentido. Y hay una tercera que es, pues, cantar, como se suele decir, e intentar o bien una conformidad en función de la pena del delito, o si no es posible la conformidad, pues intentar que se le rebaje la pena lo máximo posible por colaborar, que es lo que está haciendo Aldama. Hay otra tercera opción que se está barajando, yo la he visto publicada en la prensa, y que es que la Fiscalía Anticorrupción, tercera, no, esta sería la cuarta, que la Fiscalía Anticorrupción considera, viendo lo que ha declarado José Luis, que yo no sé nada de todo esto es cosa de Coldo, que es que haya pactado con Coldo que que el otro se coma el marrón y luego pues habrá algún tipo de recompensa o un tipo o varios tipos de recompensa, sin descartar el indulto, porque esta gente, pues si ha indultado y amnistiado a los socios que le garantizan la gobernabilidad, pues indultar a Coldo, pues ya ves tú, a mí no me sorprendería en absoluto. Así que esa es una posibilidad que no podemos cerrar. Y la última cuestión que mucha gente me ha preguntado y que aprovecho aquí para explicarla es el tema de las acusaciones populares. Populares. Eso es. Que ya sabes que a mucha gente le sorprende que el instructor del Supremo se le haya concedido o haya concedido la representación al Partido Popular. Bien, España es el único país del entorno europeo que tiene reconocida en la Constitución esta figura de la acusación popular. Y en estos últimos tiempos estamos viendo que tiene todo el sentido del mundo que así sea, porque dado que la Fiscalía de quien depende y se ha convertido en un satélite del Ejecutivo, pues que haya una acusación popular, pues resulta casi que imprescindible. Otra cosa es que, claro, como no tiene límites la cantidad de acusaciones que se puedan personar siempre que cumplan los requisitos, te puedes encontrar con un procedimiento donde la cantidad de acusaciones populares haga imposible que se tramite sin dilaciones indebidas. Claro, y sea contraproducente, claro. Claro, es contraproducente. En este caso había 7 acusaciones particulares. Partidos políticos, asociaciones, no sé si incluso hay por ahí algún youtuber que está en otras causas y tal. Entonces, Sí. me suena. Entonces, claro, es normal que el tribunal diga, miren, esto es inviable, llevar un procedimiento sin dilaciones, así es imposible, así que puede pedir que se unifiquen, ¿eh? Les puede pedir, oiga, voluntariamente elijan ustedes qué abogado de todos los que hay en las 7 quieran que la represente, porque si no lo tendré que decidir yo. No se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo en qué abogado tenía que ser, así que el juez tiene 2 criterios. O una, pues teniendo en cuenta quién puede tener más interés directo en el asunto. Por ejemplo, en un caso que se investiga un delito de terrorismo, pues como te puedes imaginar, una asociación de víctimas del terrorismo. Pero dado que aquí pues el juez entiende que todas pueden tener interés en que se dilucide la verdad sobre la posible comisión de los delitos que son objeto de las diligencias, pues ha dicho, bueno, pues atendemos al criterio de el que primero se personó, y el que primero se personó fue el Partido Popular.
Y pues tengo que decir que dentro de todo, pues no es lo peor, porque la representación técnica que tienen no es mala. Entonces, eso no quiere decir que se haya unificado, no quiere decir que se haya expulsado al resto, ¿eh? Como he leído por ahí. Lo que quiere decir es que actúan bajo una única dirección letrada y lo que los otros quieran preguntar, pues tendrán que canalizarlo, tendrán que ponerse de acuerdo y ver qué se pregunta, ver qué se solicita y ver qué es lo que llevan en los escritos. Luego ya otra cosa está en si es discutible o no que el juez no haya permitido entrar a todas las representaciones letradas, de todas las acusaciones populares al proceso, porque seguramente lo haya hecho pues, para evitar filtraciones, que ya sabemos cómo funciona esto también, ¿eh? Pero es más discutible. Pero bueno, yo intento explicar cuestiones que son muy técnicas a la gente que te vea, que sé que es mucha, que me parece importante para evitar manipulaciones en este contexto en el que todo es lawfare y acusan a los jueces de estar tomando decisiones políticas, pues no, pues esto tiene todo el sentido, ¿eh? No, y está muy bien además la explicación y además te lo agradecemos, Guadalupe. En cualquier caso, había quien estaba un poco emocionado con la posibilidad de que Ábalos cantara, pero así a simple vista yo creo que tiene más hechuras de apoderado que de cantante. Pero bueno, Guadalupe Sánchez, muchas gracias por estar una vez más aquí en Lo que no te han contado con nosotros. Un abrazo. Nada, nada, gracias a vosotros por dejarme soltar el rollo. Y todo esto, sus terminales mediáticas lo intentan negar, intentan poner paños calientes o directamente enfriarlo o congelarlo. Escuchaba este jueves por la mañana a Silvia Enchaurrondo comparar el caso Koldo con el caso Neurona, el que afectaba a Podemos, que se archivó porque no tenía ningún tipo de consistencia. Y eso hay que decirlo también. Reitero, aquí somos objetivos, contamos la verdad. Silvia Enchaurrondo lo comparaba, ¿por qué? Porque lo que quería evidentemente también es quitar hierro a la trama Koldo. Cuando Víctor de Aldama declaró voluntariamente la Audiencia Nacional, le comparó con el Pollo Carvajal, con el venezolano, con el que después se demostró, o no, pero la izquierda lanzó ese mensaje que no decía la verdad, que lo único que intentaba es tirarse faroles. No solamente Silvia Enchaurrondo, la que cobra por 2 temporadas en su puesto en RTVE 537.000 euros, factura a través de una empresa de la que es socia. Es que son muchos medios de comunicación. Y a esos medios, como te decía al principio del programa, ahora les van a untar con 124,5 millones de euros y con una licencia de TDT, que por cierto quiere el Grupo Prisa. Es que así, realmente, moldeando el mensaje, mediante, como decía Guadalupe, la gota malaya que cae, que cae, que cae sobre la sociedad española, que la erosiona, que la convence, que le despista, que le perturba, así realmente es como poco a poco se distorsiona la verdad, se acaba con la democracia y se siembra a España de lo que ellos acusan al resto, de los bulos. Se intentan apropiar de la verdad. Acusan al resto de conspiraciones cuando los primeros que han conspirado para cargarse el Estado de Derecho a lo mejor son ellos. Esa conclusión la tienes que sacar tú. En cualquier caso, aquí, como todas las semanas, te hemos presentado los hechos, te hemos presentado las pruebas, hemos dado voz a los protagonistas, hemos dado voz a los especialistas y a partir de ahí las conclusiones, como te decía, son tuyas. La semana que viene aparecen 2 personajes importantes en el Tribunal Supremo, que son Víctor Aldama y Koldo García. Veremos a ver lo que ocurre. En cualquier caso, no temas, porque no vas a estar desinformado, porque aquí estaremos, como cada semana, en Lo que no te han contado, para hablarte de ello, para desmigarlo poco a poco, para explicártelo y sobre todo para que lo entiendas bien. Porque como siempre te digo, la información es poder y la única forma de empoderarse es estar bien informado. Es el mejor remedio y tratamiento contra la mentira. Soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente y aquí en Vivo a Media, la semana que viene a las 9 de la noche te espero en Lo que no te han contado. Buenas noches, adiós.